consultaron acerca de este ejercicio sobre el teorema de Pitágoras. En el punto número 1 de los que me enviaron el trabajo, no he visto dificultades en identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, cómo establecer las razones trigonométricas. Con respecto al punto 51.3, en la actividad 1 y 2, los que han enviado lo han enviado correctamente. Y con respecto al punto 3, que es este cuadrado, se les complicó un poquitito. Quizás porque sea algo diferente. Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A lo criollo, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, acá lo importante es identificar quién es el cateto, quién es la hipotenusa. Acá está el ángulo recto. Este es un cuadrado, tiene los 4 lados iguales, por lo tanto, este lado mide exactamente que este lado, mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Si aislamos la figura, acá tengo un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa tiene 10 centímetros y cada uno de los catetos se llama y. Entonces, la hipotenusa, 10 al cuadrado. Un cateto, y al cuadrado. Otro cateto, y al cuadrado. Acá quedó planteada la ecuación. 10 al cuadrado es 100. Una y cuadrado más una y cuadrado son 2y cuadrado. Como yo quiero averiguar y, este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Esto me queda 50. Y ahora sí, ¿por qué no aplicamos módulo? ¿Por qué no se aplica en ambos? Recuerdan ustedes que yo les dije que a partir de la secundaria ya nunca más nosotros podemos pasar una potencia para el otro miembro como una raíz. ¿Por qué sí acá puedo hacer esto? ¿Saben por qué? Porque yo acá estoy hablando de una distancia. Entonces, como estoy calculando la medida, la distancia, la longitud del lado del cuadrado, no me sirve el valor negativo, ¿se entiende? Entonces, esto va a tener 7, y ahora les digo bien. Es por eso que no aplicamos módulo, porque no existen distancias negativas, solamente existen distancias positivas. La raíz cuadrada de 50. Y esto me da 7,07 centímetros. Y de esta manera hemos calculado el lado desconocido del cuadrado. Ejercicio donde se ve 1.3, donde dice calcular los valores de los datos en rojo en cada una de las siguientes figuras. Entonces yo tengo como información que el seno de este ángulo mide 0.896 y me pide calcular el ángulo y me pide calcular este lado. El ángulo es muy fácil porque si el seno de alfa es 0.896, para poder calcular alfa, recuerdan ustedes que yo les dije que pasa al otro miembro como seno a la menos 1. O sea, esto es un trabajo de la calculadora. Entonces, el seno, ¿cómo cargo seno a la menos 1? Shift, seno, 0.896, le pido el igual, y ahí la calculadora me muestra en decimales el ángulo, pero como toda amplitud angular se mide en grados, minutos y segundos. Tipeo la tecla grados, minutos y segundos y resulta ser que el ángulo mide 63 grados, 38 minutos, 13 segundos. Ahora me pide calcular este cateto, X. Para eso, el razonamiento es el siguiente. Y esto es lo que se viene después, la resolución de triángulos rectángulos. Muchachos, nosotros siempre no tenemos que parar en el ángulo. Siempre me paro en el ángulo agudo. Y a partir de acá empiezo a poner nombre. Y en especial el nombre de lo que estoy buscando, es decir, de la incógnita. Para este ángulo, este tiene un nombre y se llama cateto opuesto. Y esto tiene nombre también. Para este triángulo, esto es la hipotenusa. Entonces, existe una razón trigonométrica que me va a permitir calcular la medida de este lado. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo identificar qué razón trigonométrica debo utilizar? Y ahí interviene este famoso SOHCAHTOA. Con esta regla mnemotécnica yo voy a poder identificar
¿Cuál es la razón trigonométrica que me va a permitir calcular la medida de este lado? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la hipotenusa, tengo el ángulo agudo y estoy buscando el cateto opuesto. La tangente no es, porque la tangente relaciona el opuesto con el adyacente. Yo debo buscar cuál de estas tres razones trigonométricas relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Esa razón es el seno. El seno es opuesto dividido hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es opuesto dividido hipotenusa. El seno de alfa ya lo tengo, vale 0,896. Este valor ya me lo dio el enunciado. El opuesto justamente es lo que estoy buscando, que en este caso se llama X. Y la hipotenusa ya me lo dio el enunciado, vale 12. Acá está mi incógnita. Esto es lo que estoy buscando. Esta es una ecuación común y corriente de primer grado. Este 12, acá está dividiendo, va a pasar a este miembro multiplicando. Hago la cuenta, 0,896 por 12. Y resulta que esto me da 10, con dos decimales es suficiente, 75. Y esta es la medida de este cateto. Con el mismo razonamiento, los invito a terminar háganlo solitos, a ver si quedó claro este concepto. ¿Sí? La actividad que quedó para ustedes, pienso que en el punto 52, donde dicen unan con flechas cada una de las relaciones, no quiero creer que no han tenido dificultades. En el caso de tenerlo, me lo consultan en su momento. El punto 52.1, que habla del perímetro, donde tenemos que calcular el perímetro, les propongo dos actividades para que los tengan como referencia. Este es el ejercicio 1 y este es el ejercicio 2. Este es muy fácil el 1 porque si yo quiero calcular el perímetro, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados, ¿sí? Sabiendo la medida de los tres lados, debo sumar esos tres lados, o sea, se llama perímetro a la sumatoria de los lados que componen a la figura. Si la figura tiene tres lados, deberé sumar esos tres lados. Si tiene cuatro lados, es la suma de esos cuatro lados. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que hay un lado que no sé cuánto mide, ¿sí? Que para nuestro ejercicio, por tratarse de un triángulo rectángulo, se llama hipotenusa. Teniendo los dos catetos, tranquilamente puedo calcular la hipotenusa. ¿Qué dice Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, hago el planteo, hago la cuenta, mi papelito, 173. Esa potencia pasa como una raíz. Y resulta que mide 19.3. Teniendo la medida de la hipotenusa, tranquilamente puedo calcular el perímetro. ¿Qué es lo que tengo que sumar? 18 más 7 más esto que mide 19,3. 18 más 7 más 19,3. Resulta que el perímetro es de 44,3. Y de esta manera hemos terminado el cálculo del perímetro. Ya con este se complica un poquitito más porque solamente tengo un lado de la figura. Como tengo solo un lado, necesito calcular esto y esto. Que por tratarse nuevamente de un triángulo rectángulo, tienen nombre. Esto se llama hipotenusa y esto se llama cateto. Entonces, por ejemplo, quiero calcular esto. Muchachos, siempre me tengo que parar en el ángulo agudo. Me paro en el ángulo agudo, que tengo como información en este caso, y una vez parado ahí, yo le tengo que dar el nombre que le corresponde a cada uno de los lados de este triángulo. Para cada ángulo agudo hay un cateto que se va a llamar opuesto, hay un cateto que se va a llamar adyacente, y está la hipotenusa. Con eso ya está. Entonces, acá está el ángulo agudo. Para este ángulo agudo, esto tiene un nombre y es el cateto opuesto, es el que está enfrente. Y lo que estoy queriendo averiguar, que es esto,
también tiene un nombre, se llama cateto adyacente. Y esto, que es el lado mayor, por estar frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. ¿Se entendió? Entonces, ahora, yo quiero averiguar Y, cateto opuesto, adyacente, SOHCAHTOA. La razón trigonométrica que me permite relacionar al cateto opuesto con el adyacente no es el seno, porque el seno asocia opuesto hipotenusa. El coseno asocia adyacente hipotenusa. La tangente asocia opuesto adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que debo utilizar es la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo agudo, que en este caso es de 50 grados. La tangente de 50 grados relaciona al cateto opuesto, que en este caso mide 7, con el cateto adyacente, que en este caso mide Y. Acá está lo que estoy buscando. Para poder continuar con este trabajo, les quiero recordar algo. Lo que nosotros llamamos proporciones. Las razones, o sea, si yo tengo 3 sobre X es igual a 10 sobre 2. Quiero averiguar cuánto vale esta X. Si ustedes hacen un poquitito de memoria, esto ya lo vieron en algún momento de su secundario y lo vimos quizás en el curso de nivelación. Estos dos se llaman extremos y estos dos se llaman medios. La ley fundamental de las proporciones dice que en toda proporción el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios. A lo criollo, 3 por 2 va a ser igual a X por 10. Si yo quiero averiguar esta X, este 10 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, hay un machetito que son los llamados corolarios de las proporciones. Si yo tengo 3 sobre 2 igual, 3 sobre X igual a 10 sobre 2 y quiero averiguar X, que es uno de los medios, dice la ley: el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Los colorarios son consecuencias de esa propiedad. Dice que cuando nosotros querramos calcular uno de los medios, lo que tenemos que hacer es multiplicar los extremos, que sería 3 por 2, y dividirlo por el otro medio. A lo criollo, multiplico cruzado, pero el compañero de la X divide. Entonces, si yo tengo que resolver, por ejemplo, X sobre 7 igual a 2 sobre 9. Este es un extremo. ¿A qué va a ser igual? Al producto de los medios dividido el otro extremo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 sobre 5 igual a 4 sobre X. Acá está lo que quiero averiguar. Es un extremo, va a ser igual al producto de los medios, 5 por 4, dividido el otro extremo, que es 3. Esto es solamente para agilizar un poquitito el trabajo. El problemita que tenemos acá en este ejercicio es que no es un problema, es una situación nueva quizás. Que lo que estamos queriendo averiguar está dividiendo. Siempre que nuestra incógnita esté dividiendo, debemos pasarla al otro miembro multiplicando. Es por eso que les hice comentario acerca de los corolarios de las proporciones. Si yo quiero averiguar esta Y, como está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Siempre, muchachos, que nuestra incógnita esté dividiendo, debo sí o sí pasarla al otro miembro multiplicando. Y ahora está acá lo que estoy averiguando. Esto que acá está dividiendo, está multiplicando a la tangente de 50 grados, va a pasar al otro miembro dividiendo. La tangente de 50 grados. Entonces resulta que Y vale 5,8. Ahí está. Entonces, ahora yo ya sé que esto vale 5,8. Me falta calcular X. ¿Puedo aplicar Pitágoras si quiero? ¿O puedo aplicar otra razón trigonométrica? Entonces, me paro de vuelta en los 50 grados. Ahora lo que quiero averiguar es esta X, esta que está acá.
que ya hoy ya le pusimos nombre. ¿Cómo se llama? Hipotenusa. Y esto es el opuesto. Entonces, me paro de vuelta en el ángulo. Yo tengo esto como información. Otro secretito. Cuando ustedes tengan un enunciado, traten siempre de manejarse con los datos que le da el enunciado. Lo que ustedes calcularon no es que no sirve o que está mal. Podemos cometer un error en el camino, ¿sí? Y qué sé yo, en vez de poner 5,8 pongo 8,5, pero porque me puede pasar a mí y a cualquiera. Y resulta ser que yo utilizo esta información para continuar el desarrollo y como el error está acá, todo lo que sigue va a estar mal. ¿Se entiende? Entonces siempre traten de manejarse con la información que les da de entrada el enunciado. A mí la información inicial fue que esto mide 7 y que esto tiene 50 grados. O sea, esa información me debe alcanzar para poder resolver todo lo que me piden. Entonces, con la tangente pude calcular este cateto. Ahora me falta calcular la hipotenusa. Y otra vez el mismo razonamiento. Acá está el ángulo agudo. Este es el opuesto. Y esta es la hipotenusa. Razón trigonométrica que relaciona opuesto con hipotenusa. Opuesto, hipotenusa es el seno. ¿El seno de quién? Y del ángulo agudo con el cual me estoy parada. Entonces el seno de 50 grados relaciona el cateto opuesto que vale 7 con la hipotenusa que en nuestro caso se llama X. Otra vez mi incógnita está dividiendo. Siempre mi incógnita de alguna manera tengo que pasarla al numerador. Como acá está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y ahora, acá está multiplicando el seno de 50 grados, está multiplicando a la X. ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Ese seno de 50 grados va a pasar dividiendo. Y esto me dio 9,3. Entonces ahora recién 7 dividido el seno de 50 grados, 9,13. Disculpen, hubo un error por ahí. Recién ahora estamos en condiciones de calcular el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de los tres lados. Esto que mide 7. Esto que lo terminamos de calcular acá y mide 5,8. Y la hipotenusa que lo terminamos de calcular acá que mide 9,13. Sumando estos tres lados obtengo el perímetro de la figura que me da 21,93. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Les propongo continuar por si hay alguna pregunta por hacer, no hay ningún problema. El trabajo que sigue, o sea, el video que sigue va a ser acerca de resolución de triángulos rectángulos.